Bad Boy Records tuvo una larga racha de éxitos y fracasos, pero en sus primeros años este sello marcó la pauta del hip hop en la costa este. En su momento fue nombrado el sello de rap número 1 de Billboard. Sin duda el sello cambió la cara del hip hop después de contratar a grandes artistas. Los orígenes de Bad Boy se remontan a 1993. Cuando el productor de 23 años, Sean Combs, decidió fundar su propio sello, al que llamó Bad Boy Entertainment. Combs a veces llamado Puffy debido a su mal genio. En el verano de 1988, con la ayuda del rapero Heavy D, Combs consiguió un trabajo como pasante en Uptown Records. Después de su segundo año, Combs dejó la universidad para trabajar a tiempo completo en Uptown. Rápidamente ascendió de rango hasta que fue nombrado director de artistas y repertorio en 1990. Su trabajo incluía desarrollar talento y producir discos, y estableció con éxito las carreras del grupo vocal Jodeci y la cantante de R&B rap Mary J. Blige. En 1992, la creciente importancia de Combs en Uptown fue reconocida por su nombramiento al cargo de vicepresidente, momento en el que también formó el sello Bad Boy Entertainment. Unos meses después de que se formara el sello, Combs fue despedido y rápidamente encontró un nuevo hogar para Bad Boy en Arista Records de Cliff Davis. El acuerdo de aproximadamente 1.5 millones le dio el control creativo sobre el producto de la etiqueta que Arista distribuiría. Con más ayuda en el lado comercial de la etiqueta, Combs pudo enfocarse más en el lado creativo de la empresa. La alineación del sello era increíble, con artistas como Faith Evans, Notorious B.I.G., Total, Craig Mack, por nombrar solo algunos. En 1994, Bad Boy acababa de lanzar el ritmo hipnótico Flavor in Your Ear de Craig Mack. Se disparó al número 1 en Hot Rap Song de Billboard, pero más que eso se ubicó en el top 10 de la lista de éxitos, en lo que probaría el comienzo del dominio del hip hop. A los pocos días del éxito de Mac, Bad Boy lanzó el debut de su otro artista insignia, un fornido ex comerciante de crack que se hacía llamar Notorious B.I.G. El primer álbum de Big, Ready to Die, vendió más de 2 millones de copias después de su lanzamiento en 1994. Juicy se convirtió en un clásico del rap instantáneo y consolidó el lugar de Bad Boy como nuevo líder en el género. Además, el álbum contaría con canciones como One More Chance, Machine Gun Phone, Big Poppa, Suicidal Stocks, entre otros. First things first, I pop Hyundai XL, fully. So you wanna be hardcore, to all the ladies in the place with stuff for living better now. Coochie sweat. When I die, fuck it, I wanna go to. See, it's kinda like the crack did the poop. En 1995, Bad Boy pronto acumuló otro éxito con el lanzamiento de Faith Evans, la esposa de Wallace. El álbum se convirtió en platino. El rápido éxito de Notorious B.I.G. y Bad Boy como empresa generó algunas tensiones, especialmente con Death Row Records con sede en Los Ángeles, California. Suge Knight, director ejecutivo de Death Row, responsabilizó a Sean Combs por la muerte a tiros de su amigo Jake Robles, supuestamente a manos de uno de sus guardaespaldas. Las tensiones se intensificaron cuando Death Row firmó con Tupac, quien alegó que Bad Boy, en particular de Notorious B.I.G. y Puff Daddy, habían sido cómplices del tiroteo de Tupac en noviembre de 1994 en el vestíbulo de Quad Studios. 1996 para Bad Boy Records fue el año de los debuts de los nuevos artistas, Total y 112. Total lanzó su álbum debut Total, que contó con las voces de Puff Daddy y Notorious B.I.G. 112 también lanzó su álbum debut y homónimo 112. Ambos álbumes alcanzaron el éxito.
Total fue platino y 112 fue doble platino. Este año también incluyó la presentación de la nueva protagonista del hip hop, Lil Kim. Lil Kim llegó a Bad Boy a través de su estrecha relación con Notorious B.I.G. Aunque no firmó con Bad Boy Records, trabajó estrechamente y colaboró creativamente con los creativos del sello en The Hit Factory Studio en Nueva York. Este estudio fue el hogar de otros álbumes de Bad Boy, de Biggie y de 112. Lil Kim lanzó No Time con Puff Daddy. El sencillo fue el primer sencillo de su primer álbum de estudio. No Time alcanzó rápidamente el número 1 en la lista Top Rap de Singles de Billboard. Después del lanzamiento en junio de 1996 de Hit 'Em Up de Tupac, difamando a Bad Boy y jactándose de que se había acostado con la esposa de Biggie, las tensiones se intensificaron. Tupac recibió un disparo en Las Vegas, Nevada el 7 de septiembre de 1996 y murió el 13 de septiembre. El 9 de marzo de 1997, 6 meses después de la muerte de Tupac, mientras estaba en Los Ángeles para los premios Soul Train, The Notorious B.I.G. fue asesinado en Los Ángeles, California. Sus muertes dejaron a muchos especulando si la hostilidad costera había sido responsable de sus muertes. Las investigaciones policiales fueron criticadas por fuentes públicas y judiciales. Ambos casos siguen sin resolverse oficialmente. 16 días después se lanzó su segundo álbum Life After Death. Curioso el nombre del álbum, Vida después de la muerte. Alcanzó el número 1 y llegaría a vender 10 millones de copias. Sus dos sencillos Hypnotize y More Money, More Problems también encabezaron las listas de sencillos y es uno de los álbumes de rap más vendidos en los Estados Unidos. Antes de que Big fuera asesinado, Puff Daddy hizo su debut con Can't Nobody Hold Us Down. El sencillo ayudó a empujar a su nuevo protegido, el rapero de Harlem Mace, más al centro de atención. La canción se mantuvo en el puesto número 1 en numerosas listas de pop y hip hop durante más de 6 semanas. A pesar de perder a Biggie, el sello experimentó múltiples discos de platino, haciéndose de 1997 un año muy lucrativo. Combs se había estado preparando para lanzar su primer álbum debut en solitario en el momento del asesinato de Biggie y ya tenía un sencillo de éxito en las listas, pero modificó la grabación después de la muerte de Biggie para rendirle homenaje. El álbum, que fue retitulado No Way Out y lanzado en julio, incluyó apariciones de muchos artistas de Bad Boy. Incluía la exitosa canción I'll Be Missing You, que tenía la voz de Faith Evans, y Combs bajo su nombre de Puff Daddy. El disco fue un gran éxito y luego recibió un premio Grammy. De las 10 canciones que alcanzaron el número 1 en la lista Hot 100 de Billboard, 4 eran del sello, y durante casi la mitad del año el primer lugar lo ocupó I'll Be Missing You. Encabezó el Hot 100 durante 11 semanas, solo para ser desbancado por More Money, More Problems de Biggie. Mientras tanto, Mace, el nuevo protegido de Combs, fue arrojado de inmediato al vacío que dejó de Notorious B.I.G. Su álbum debut, Harlem World, también lanzado el mismo año, se convertiría en 4 veces platino. Debido a los sucesivos éxitos de Life After Death, No Way Out y Harlem World, a finales de 1997, Bad Boy como sello y marca había alcanzado un pico comercial. Durante este tiempo el sello comenzó a promover su última firma, The Lox, un grupo formado por los raperos de la costa este Chick Lounge, Styles P y Jadakiss, que había aparecido de manera destacada en varios lanzamientos de Bad Boy ese año. El muy esperado álbum debut del grupo llegó en 1998, titulado Money, Power and Respect, fue certificado platino. Poco después el grupo abandonó el sello. El trío se sintió decepcionado con la dirección de Bad Boy y el trío quería ser liberado de su contrato para unirse a Ruff Ryder. The Lox intentó todas las maniobras legales disponibles para liberarse de su contrato con Bad Boy. Sin embargo, los abogados y las conferencias telefónicas no funcionaron. En un concierto de rap de Nueva York, el trío lució camisetas que decían Let the Lox Go. La presión resultante de la campaña finalmente hizo que Bad Boy y Puff Daddy liberaran al trío de su contrato. Combs decidió expandir la lista de Bad Boy a géneros distintos al hip hop y el R&B.
y posteriormente firmó a Fuzz Bubble, un grupo de rock. El grupo apareció en el remix de Rod It's All About the Benjamin de Puff Daddy, pero se separó del sello antes de lanzar un álbum. En los años siguientes, Bad Boy experimentó un declive comercial. En 1999, Mace se volvió religioso y se retiró abruptamente del negocio, dejando un gran impacto en la empresa, especialmente desde que acababa de lanzar su segundo álbum. Bad Boy tuvo cierto éxito con Shyne, un joven rapero de Brooklyn, que muchos consideraron que recuerda demasiado de Notorious B.I.G. Mientras tanto, Combs, los álbumes posteriores no lograron generar el mismo tipo de impacto que obtuvo en su debut. En un intento de promocionarse a sí mismo, experimentó varios cambios de nombre, de Puff Daddy a Puffy, a P. Diddy a simplemente Diddy y Diddy Dirty Money. Cuando surgió la década de 2000, Bad Boy se había tambaleado notablemente. Muchos de sus artistas más conocidos dejarían la etiqueta, mientras que los que se quedaron vieron disminuir las ventas de sus álbumes a medida que pasaba el tiempo. A pesar de la publicación continua de material nuevo y de varios intentos de convertir a los artistas en un nuevo de Notorious B.I.G., pocos resultaron tan exitosos como le esperaba la compañía. En 2001, Com lanzó su tercer álbum en solitario, P. Diddy and the Bad Boy Family: The Saga Continues, que presentaba al artista con otro nuevo seudónimo. Este álbum contó con muchos artistas invitados, pero no fue un gran éxito. En 2002 se convirtió en el único propietario de Bad Boy. Com llegó a un acuerdo para recomprar la participación del 50% en Bad Boy Records que Arista poseía de su matriz BMG por un estimado de 20 a 30 millones de dólares. Según los informes, Bad Boy había estado perdiendo dinero últimamente, después de un año rentable en 2001, y se rumoreaba que Arista se sintió aliviado al ver partir la etiqueta. Com ahora sería 100% propietario de Bad Boy, su lista de artistas y su catálogo posterior. La compañía había vendido un total de 75 millones de discos hasta la fecha y Com acababa de lanzar otro nuevo álbum, P. Diddy and Bad Boy Record Present We Invented the Remix, que entró en la lista de éxitos en el número 1, aunque se deslizó rápidamente hacia abajo y llegó a vender 1 millón de unidades, algo decepcionante. Fue el único lanzamiento del álbum del sello en ese año. Bad Boy vio mejorar su suerte en 2005, con el éxito de los lanzamientos de sus nuevos firmantes Cassie y Young Jock. También en 2006 Bad Boy llegó a la cima con Danity Kane, cuyo álbum debut encabezó la lista en el número 1. Su segundo álbum también debutó en el número 1. Sin embargo, en 2009, Com había disuelto a Danity Kane, rescindiendo los contratos de las integrantes del grupo. Bad Boy, a pesar de su éxito mundial, también era conocido por su larga lista de artistas de un solo éxito, como Cassie, Dirty Money, Young Jock, Awesome y Red Café, todos los que desde ese entonces han salido de sus contratos y se han aventurado en otros proyectos profesionales aparte de la música. Se puede decir que la decadencia del sello surge cuando Puff Daddy se pone en el centro de atención. Allí empezó a deteriorarse las relaciones con sus artistas y 10 años después de su lanzamiento, Bad Boy parecía estar en desorden. Al Diddy empezar a centrarse en su propia música y en ser no solo el presidente y director ejecutivo, sino ahora un artista en la etiqueta, cuanto más se centraba la atención en él, los artistas bajo la etiqueta comenzaron a sentirse descuidados o simplemente sintieron que este era el momento de salir y tomar sus propios caminos, y de esta forma se iba una gran generación de artistas que pusieron a Bad Boy Records en la cima. Por eso en los últimos años Bad Boy ha experimentado múltiples oleadas de talentosos en ascenso y caída. Artistas como French Montana, Janelle Monáe, Machine Gun Kelly, Bow Wow, entre otros. Por lo que es justo decir que la compañía de Diddy ha caído completamente de su posición como uno de los sellos discográficos más poderosos del hip hop. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete si no lo estás, activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Saludos.